Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Yanela Aguilar Eguam y el día de hoy me presentaré el tema de procedimiento procesal. Bueno, las fases de procedimiento procesal son 5. Es la fase de la fijación de la litis, la fase probatoria, la fase conclusiva, la fase decisoria y la fase impugnativa. Bueno, la primera fase, que es la fase de la fijación de la litis, esta litis se fija a partir de que se lleva a cabo la demanda y, en el caso del actor, y la contestación de la demanda en el caso del demandado. Bueno, como bien mencionamos, la demanda es aquel acto procesal iniciado el proceso en el cual el actor, o también denominado demandante, mediante su derecho de acción de inicio el proceso. La demanda debe contener ciertos requisitos que ante quien se demanda, es decir, el órgano jurisdiccional que conocerá del asunto, quien demanda, el nombre, apellidos y domicilio de la parte actora, a quien se demanda, que es de igual manera el nombre, apellidos y domicilio del demandado. ¿En qué se demanda? Aquí se trata del objeto o objetos que se reclaman, además de otro requisito es en qué se funda la demanda, que más que nada son los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. También tenemos qué se pide al juzgador. Aquí se conocen como los puntos petitorios y más que nada se pide que se resuelva de forma inmediata. También tenemos el lugar y fecha de la demanda, además de que vaya acompañada de la firma del actor y del demandante. En algunos casos también se requiere la clase de acción que se está ejerciendo. Bueno, tenemos también resoluciones que se dictan ante la demanda. Son 3 de prevención. Esta resolución es cuando el actor presenta una demanda irregular. Con irregular nos referimos a que la demanda no está completa o no está descrita de la manera correcta. Es por ello que el juzgador advierte al actor para que ésta la aclare, la corrija o la complete. También tenemos la de rechazo a la demanda. Esta resolución se da cuando la demanda no contempla o contiene todos los requisitos esenciales, además de algún presupuesto procesal. Entendemos por presupuesto procesal en este caso la competencia del juzgador o alguna legitimidad procesal. También tenemos la de admisión de la demanda, que al caso contrario del rechazo, aquí sí se cumplen todos los requisitos esenciales y los presupuestos procesales. También tenemos la notificación. Pues la notificación es el acto en el cual se hace el conocimiento de alguna o ambas partes de que se ha realizado un hecho en el procedimiento, con la finalidad de que ellos manifiesten lo que a su derecho corresponda. Por otro lado, tenemos el traslado, que es la entrega de ciertas copias de documentos o escritos que la contraparte ha presentado en el proceso. Y tenemos el emplazamiento, que el emplazamiento es el acto por el cual se hace el conocimiento de una de las partes que debe realizar una actividad en un plazo legal. Por ejemplo, el plazo que se le interpone al demandado para que éste realice la debida contestación de la demanda. También tenemos clases de notificaciones. Las clases de notificación personales son aquellas que se hacen llegar directamente al interesado. Se le remite ya sea a su domicilio particular, habitacional, el lugar donde labora o en el lugar donde se encuentre. También se puede notificar ante el órgano jurisdiccional para que éste se presente ante él. Tenemos el de boletín judicial. Este boletín judicial es un periódico en el cual se publican las listas de juicios con la intención de que los interesados se presenten ante el tribunal respectivo. También debemos dejar claro que se deben de estar publicados el nombre y apellidos de los interesados y la vía respectiva en el cual va a proceder el juicio. Tenemos por edictos. El edicto es más que nada un aviso, una orden o un decreto que ha publicado una autoridad con el objeto de que la notificación sea pública. Este tipo de notificación solamente procede cuando no se conoce el domicilio del demandado. Tenemos por exhorto. Esta clase de notificación más que nada se da entre juzgadores. Es el medio de comunicación entre un juzgador que se dirige a otro, siendo estos juzgadores de la misma categoría, pero de diferente jurisdicción, donde el primero
le pide al último que ejecute una diligencia judicial dentro de su ámbito espacial de competencia. También tenemos el de por correo certificado o por telégrafo. El correo certificado es aquella carta en donde la entrega es garantizada por el servicio de correos, ya que se encargan de recibir la firma de entrega. Y esta notificación solamente procede cuando se trata de citar a testigos, a peritos o a terceros. Y por último tenemos por teléfono o telefax similar. Este tipo de notificación solamente se dan en algunos casos. También tenemos actitudes del demandado ante la demanda, que es la contestación. La contestación es más que nada que el demandado debe responder a cada uno de los hechos que se le imputan. Y esto lo puede hacer con confesar, que es que afirma que los hechos son verdaderos y ciertos, y negarlo, más que nada es que dice que no es cierto y niega de todo lo que se le imputa. Además, se puede dar también el de ignorar, que es que no afirma ni niega nada, pero ante esta actitud se pueden manifestar ciertos tipos de presunciones. Tenemos la que es que confiesa fictamente, es decir, el que calla otorga. También tenemos que lo niega, simplemente se presume en algunos casos que la ley así lo establezca. Y también tenemos que lo confiesa, que ni lo confiesa tácita ni lo niega. Se presupone que el que calla nada dice. Otra actitud es el del allanamiento. El allanamiento más que nada es el sometimiento que se tiene a las pretensiones del actor. Es más que nada que el demandado acepta la pretensión que se demanda. Este tipo de actitud solamente se puede dar en derechos renunciables y debe ser de manera expresa. Por ejemplo, eh, se puede dar en un juicio de divorcio en el cual se acepta que se van a divorciar, pero no se aceptan los hechos que podrían ser que se le demandó por adulterio, lo cual solamente acepta divorciarse, pero pues no acepta que haya cometido el adulterio. También tenemos el de negación de la demanda. En ese tipo de actitud, más que nada, el demandado niega todas las partes de la demanda en la contestación. Y de hecho la teoría tradicional de la acción lo consideraba como que se consideraba de parte del demandado que actuaba sin acción, perdón, el actor. Pero ahora en la teoría moderna se considera que la simple negación del ejercicio arroja la carga de la prueba al actor. Tenemos también la posición de excepciones. Sabemos que una excepción son las defensas que tiene el demandado para interponer en la demanda. Para las excepciones, pues existen dos tipos, que es una que puede suspender el curso del proceso y la otra que busca destruir la acción del actor. También tenemos la de reconvención. Este es más conocido por la contrademanda. En esta no se interponen excepciones por parte del demandado, pero sí se contraataca al actor. Esto quiere decir que de igual manera lo demanda. Aquí se dice que el demandado tiene una dualidad de personalidad, ya que él funge como demandado en el juicio principal y como actor en el juicio reconvencional. Por último, tenemos la rebeldía del demandado. La rebeldía del demandado es más que nada que el demandado no llevó a cabo la contestación de la demanda en el plazo que fija la ley, y tendrá consecuencias en el proceso como una disminución de derechos. Pero estos efectos de rebeldía en el proceso tendrá que, al no contestar la demanda, podrán considerarse por confesados estrictamente los hechos. El que calla otorga. Pero en algunos casos también se puede considerar por no confesos. El que calla niega. También en materia civil se considera que el autor puede pedir que se le embarguen los bienes inmuebles al demandado o también solicitar que se le tengan los bienes muebles del mismo. El demandado también podrá solamente recibir las notificaciones licitatorias en boletín judicial. Pues como habíamos dicho, pues se disminuyen los derechos, pero los derechos a los que aquel que se ha declarado en rebeldía son los siguientes. Ser admitido como parte en el juicio, tendrá derecho a la admisión de pruebas sobre ciertas excepciones perentorias
Podrá solicitar que se levante la orden de embargo en sus bienes y podrá apelar la sentencia definitiva. Tenemos clases de litis. La clase de litis abierta es aquella que se puede modificar aún después de que se haya fijado. En la litis cerrada es aquella que no se puede modificar después de haberse fijado. De hecho, solamente hay una razón por la cual puede ser modificada la litis, y es aquella en la cual el demandado presenta excepciones supervenientes. Tenemos la fase probatoria. En esta fase es donde se recibirán las pruebas que sustentan las posiciones de cada una de las partes. Tenemos la prueba, que la prueba más que nada es el medio que demostrará la existencia de un hecho o de un derecho, es decir, la veracidad de una proposición. Esta prueba tiene ciertos elementos, que es el objeto de la prueba, que el objeto de la prueba más que nada son los hechos y el derecho, pero se considera que el derecho no debe ser probado porque el juzgador ya conoce de él. También tenemos el órgano de la prueba. En según Eugenio Florian, considera que la persona que ejecuta un acto para que es aquel que lo hace para que el objeto de la prueba se adhiera al proceso. Y tenemos los medios de prueba, que estos tienen por objeto la convicción del juzgador respecto de los hechos controvertidos. Tenemos el periodo de ofrecimiento de pruebas. Tenemos medios de pruebas que la primera es la confesión, que es más que nada el reconocimiento autónomo de una parte sobre los hechos que le perjudican. Este tipo de pruebas se ofrece solicitando al juez que se cite al confesante para que éste comparezca en el día y hora en donde se celebre la audiencia, con el propósito de que él conteste determinadas preguntas que se le formularán. También tenemos la testimonial. Esta se constituye más que nada por los testigos, siendo el testigo un individuo que no pertenece al juicio como una parte procesal, pero conoce o presenció un hecho que son fundamentales en el juicio. Ese tipo de pruebas se ofrecen cuando el oferente, que es quien solicita que se ejecute este tipo de prueba, debe indicar el nombre, apellido de los testigos, pidiendo que estos comparezcan en el juicio en el día y hora en que se celebre la audiencia. También tenemos la pericial. Esta más que nada se basa en que se necesita la verificación de un experto en alguna ciencia, área, arte o oficio, que son considerados peritos. Se ofrece este tipo de prueba cuando se declara el nombre y la dirección del perito, además de que se deben de manifestar las cuestiones que estos van a analizar. Tenemos la documental, que más que nada se concentra en un documento o un escrito en papel o cualquier otro tipo de soporte que pueda servir para probar o acreditar alguna cosa. Estos se clasifican en dos, en el público y en el privado. El público es aquel en el que el documento ha sido expedido y autorizado por una autoridad pública. Y como pueden ser pues escrituras públicas, pólizas, actas del Estado civil expedidas por jueces del registro civil. Y también tenemos las privadas, que son aquellas que no han sido expedidas por una autoridad. Más que nada son las que son expedidas por una persona civil, que pueden ser vales, pagarés, libros de cuentas, cartas, etc. El siguiente es la llamada de prueba instrumental científica. Este tipo de pruebas son aquellas que conservan los hechos y que pueden ser producidas por procedimientos mecánicos, físicos o químicos, que pueden ser fotografías, cintas cinematográficas, copias autostáticas, notas taquigráficas, etc. Y tenemos también, bueno, ese tipo de pruebas se ofrece acompañando los aparatos para que puedan ser reproducidos o expuestos ante el juzgador. Tenemos la prueba de inspección o reconocimiento judicial. Este tipo de prueba más que nada es el medio por el cual se le pide al juzgador que examine algún lugar, objeto o persona que están vinculados con el litigio con el fin de esclarecer los hechos.
Por último, tenemos la presuncional, que este tipo de pruebas utiliza como base un acontecimiento eh, conocido o más que nada anterior, que sirva de convicción ante el juez sobre la falsedad o verdad de otro acontecimiento. Bueno, tenemos también la admisión y rechazo de pruebas. Este, esta, este periodo más que nada se encarga el juzgador, es quien decidirá con base a ciertos requisitos si la prueba es admitida o rechazada. Para que la prueba sea admitida debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero es que haya sido ofrecida dentro del ley, que el oferente haya vinculado cada prueba ofrecida con hechos que se buscan probar. También que la prueba no vaya contrario a la ley o a la moral y que la prueba tenga como objeto hechos controvertidos, posibles o verosímiles y también cualquier otro requisito que la ley así lo establezca. Después de este periodo, el juez determinará el día y la hora en que se celebrará la audiencia de recepción de pruebas, claramente considerando el tiempo suficiente para preparar aquellas que fueron admitidas y después de esto citar para el desahogo de las pruebas. Ok, por siguiente tenemos el periodo de preparación de pruebas. La confesional, bueno, este periodo más que nada se presupone que las pruebas que fueron admitidas se encuentran listas para presentarse el día de la audiencia. Tenemos la confesional. Esta confesional, el oferente debe de verificar que se haya citado al confesante para que comparezca en la audiencia el día y hora señalados. Además de que realice la contestación de las posiciones que se le formulen y también debe el oferente verificar el carácter legal de estas posiciones. Tenemos la testimonial, que de igual manera se debe verificar que se hayan citado los testigos para que ellos comparezcan a testificar el día y la hora que se celebre de la audiencia. Y la pericial, de igual manera, se prepara citando a los peritos para que ellos manifiesten su dictamen en esta sentencia, pero también se debe verificar que ellos aceptan o no la carga que se les ha encomendado. Sigue el periodo de recepción de las pruebas. En la confesional empieza con que el individuo no debe de haber sido asistido por nadie, mucho menos por un abogado, el cual después se tomará protesta de ser verdad al confesante y se verificará en datos generales como su nombre, apellido, edad, domicilio, etc. Después el juez comenzará abriendo el pruebo de las posiciones, que son las preguntas que el oferante debió de haber realizado. Después el juez determinará si dichas posiciones son válidas mediante una calificación que se basará si fueron formuladas en términos precisos, que no hayan sido insidiosas, es decir, que no confundan la inteligencia del absolvente, que la posición solo contemple un hecho que se debe de probar. También se puede considerar que se presenten más de dos hechos en una posición. Claramente, si estos mantienen una relación íntima, es decir, que se necesite de una anterior para verificar de otra. También deben formularse respecto a los hechos controvertidos. Bueno, después se llevará a cabo el interrogatorio, donde las respuestas solamente podrán ser categóricas, es decir, que solamente podrán contestar con un sí o con un no. Se podrá añadir alguna otra explicación si es necesario que se haga y si el juez así lo considera. También tenemos, después que se termina la declaración, después de que se termina la declaración, el confesante debe de firmar dicha declaración si es que considera que es congruente lo que se escribió con lo que él respondió. En caso de que no sea de esta manera, él podrá solicitar que se realicen las respectivas correcciones y ya una vez firmada la declaración no podrá ser modificable. Y en caso también de que exista un número mayor a uno de absolventes, se realizarán las respectivas declaraciones individuales para que ninguna de las declaraciones influya en otra. Tenemos la testimonial. En esta se tomará protesta de decir verdad al testigo y también se le advertirán
las penas a las cuales incurre un testigo falso. Después se le preguntarán de igual manera datos generales como su nombre, edad, estado civil, domicilio y ocupación, además de ciertos datos que puedan poner en duda su credibilidad, como es si mantiene algún interés en el juicio, si es pariente, amigo o enemigo de alguna de las partes. Después de esto, da inicio el interrogatorio. Ese se llevará a cabo de forma verbal y por el contrario, la confesión se lleva a cabo de manera escrita. Bueno, después se realizan las preguntas que deben mantener los mismos criterios que las posiciones de la confesión. Después de haber terminado la declaración, el juez pedirá al testigo que dé razón de su dicho. Por último, también se deberán de firmar la declaración y una vez firmada no podrá ser modificada. Y de la misma manera que la prueba confesional, si existe más de un testigo, su declaración deberá realizarse por separado. Después tenemos de la pericial. En esta se expresarán los resultados de forma escrita o verbal y los litigantes, el juez y un tercer perito podrá cuestionar el dictamen y realizar ciertas observaciones de él. En la documental, el juez realizará la relación de los documentos y podrá cuestionar cualquier pregunta que considere necesaria sobre el contenido de los documentos. Después tenemos de la prueba de inspección o reconocimiento judicial, como bien dijimos, este es en el cual el juez examinará una cosa, persona o objeto, el cual se debe designar la fecha y lugar en donde se realizará, y en esto pueden asistir las partes litigantes, sus representantes, sus abogados, testigos y peritos. Tenemos la fase conclusiva. La fase conclusiva se centra más que nada en los alegatos y en las conclusiones, siendo los alegatos argumentos que se basan en influir en la convicción del juzgador. Eh, Estos sustentan sus alegatos afirmando que han aprobado los hechos, que han probado, perdón, los hechos en los cuales apoya su pretensión. Y la forma en que debe de presentarse es concentrarse simplemente en exponer los hechos controvertidos y evitar que este alegato se alargue, ya que les proporcionan un cierto tiempo para que ellos se expongan. También tenemos las conclusiones, que más que nada la conclusión es la síntesis que se tiene del alegato. Y se presenta las conclusiones en el proceso penal, las expone el Ministerio Público de forma breve, concisa y precisa, expresando los hechos y circunstancias personales del procesado, además de que puede proponer cuestiones de derecho y citará leyes, y finalizará con una proposición concreta. Seguimos con la fase decisoria de sentencia definitiva. Tenemos concepto de sentencia y otras resoluciones. Tenemos que la sentencia es aquella resolución judicial que va a dictar un juez respecto de los hechos controvertidos, es decir, que dicta respecto del fondo del asunto. Este se lleva a cabo respecto del análisis que realiza el juez respecto de los hechos, pruebas y alegatos que se han presentado en juicio, y su resolución estará basada conforme a leyes. Tenemos dos clasificaciones de resoluciones, las cuales son no jurisdiccionales y jurisdiccionales, pero en este caso nos centraremos en las jurisdiccionales. Tenemos los autos, que es aquella resolución judicial emitida por un juez en un proceso jurisdiccional. Esto por motivo de que se ha realizado una petición o una solicitud de algunas de las partes involucradas. Tenemos las providencias, que es una resolución judicial emitida por un juez con el único fin de que pueda avanzar el proceso. Es decir, que eh, será respecto de cuestiones procesales que sea necesariamente emitida para que así prosiga el juicio. Tenemos las sentencias, como ya habíamos dicho, estos tratan de resolver el fondo del asunto. Y tenemos resoluciones judiciales firmes y definitivas. Las firmes son aquellas en las cuales no se interpuso algún recurso de impugnación porque la ley así no lo permite, porque el caso así lo prevé o porque las partes no lo interpusieron
en el plazo que debieron de haberlo hecho. También tenemos que las definitivas, su función es más que nada terminar el juicio en la primera instancia. Sí se pueden interponer los recursos de impugnación, solamente procederán si cumplen con los ciertos requisitos que marca la ley y si fueron presentados en tiempo y forma. Tenemos los requisitos de la sentencia, que son circunstanciales y formales. La congruencia se refiere más que nada a un principio rectoral del proceso, el cual menciona que debe existir una relación entre la sentencia y los motivos de la controversia, es decir, de los hechos que se reclamaron. Esto más que nada porque se dice que no es congruente una sentencia que fue emitida respecto de hechos que no fueron presentados en el litigio. También tenemos de motivación. Este tipo de requisito más que nada es en el cual el juez debe fundar y motivar su resolución, es decir, cuáles fueron los motivos o razonamientos que dieron origen a dicha sentencia. El juzgador puede fundar este acto respecto de la valoración de las pruebas que fueron presentadas y las puede motivar respecto del derecho que él considera aplicable respecto de los principios generales que se presentaron en la demanda. Tenemos el de exhaustividad. Una sentencia exhaustiva se considera así cuando haya tratado todas las cuestiones y pruebas presentadas por las partes. El juzgador está obligado a resolver todo lo que se le presentó en el proceso por parte de los litigantes. Bueno, los requisitos formales es la parte de la identificación de la sentencia, que se encarga de señalar todos los datos relevantes para la identificación, es decir, la fecha y la hora en la cual se celebrará la audiencia, el juez o tribunal, el nombre y apellido de los litigantes, el carácter en el cual litigaron y las pretensiones. Tenemos la parte relativa a los fundamentos de hecho. Esta parte, los tribunales lo consideran como, lo denominan más que nada como resultando. Esto es más que nada todos los antecedentes, toda la historia del asunto, donde se incluyen los puntos controvertidos, los hechos que refutaron y las pruebas que fueron admitidas. Después tenemos la parte relativa a los fundamentos de derecho, que los códigos mexicanos de procedimientos civiles lo denominan como considerando, ya que esta parte examinará respecto de la confrontación de las partes, de las resistencias y las pruebas que fueron admitidas para obtener las conclusiones por parte del juez o del tribunal. Después tenemos de los puntos resolutivos. El juzgador tendrá la facultad para resolver de los puntos resolutivos que se presentaron y de obtener una sentencia concreta sobre qué parte es aquella que logró la convicción del juzgador. Después tenemos la valoración de prueba y sus sistemas. Tenemos 4, que es el de la prueba trazada, el de la prueba libre, el de la prueba mixta y el de la sana crítica. El de la prueba trazada, el juez valorará las pruebas respecto de reglas o normas que establezcan. El de la prueba libre, el juez en este caso valorará las pruebas siguiendo su propio criterio y no se necesita de las pruebas y normas que necesita la prueba tasada. En la prueba mixta es aquella en la cual se combina la prueba tasada y la prueba libre. El de la prueba de la sana crítica se basa más que nada en la ciencia y experiencia que tiene el juzgador. Esto porque se dice también que no podrá ejercer esta valoración una persona que no haya sido estudioso del derecho o que no haya fungido como juzgador, ya que se necesita de la experiencia. Tenemos efectos de la sentencia, que es la presunción de la legitimidad. En este efecto se presume que ha sido dictada la sentencia por un juez legítimo y que conoció del asunto. Además de que la sentencia se dictó respecto de las formalidades prescritas por el derecho, en la inmodificabilidad de la sentencia por el juez que la firmó. Una vez que la sentencia se ha dictado y el juez ha firmado dicha sentencia, no podrá modificarse, ya que se dice que el juez no puede
revocar su propia sentencia. Tenemos la liberación del juez o tribunal, que se dice que una vez que se haya dictado la sentencia, no se podrá obligar a los jueces o tribunales a seguir conociendo del caso y de resolverlo, pues ya se ha llegado a una conclusión. También tenemos la sentencia ejecutoria, que más que nada es que no existe una posibilidad de interponer algún recurso de impugnación sobre ella. Estas pueden ser ejecutivas por ministerio de la ley o por declaración judicial. En el ministerio de ley no se admite interponer recursos ordinarios, ya que se tiene un carácter irrevocable por prevención de ley. Y por declaración judicial, sí se admiten interponer algún recurso, pero por alguna razón no se interpusieron. Puede ser que se haya caducado el plazo legal, que sí se interpuso, pero el recurso no cumplió con los ciertos requisitos, perdón, o que se haya desistido de ella, o también que las partes hayan estado de acuerdo en la sentencia. Entonces tenemos la cosa juzgada, que es más que nada una provisión de rediscusión de la actividad procesal, puesto que ya ha sido objeto de un debate en un proceso anterior. Esto quiere decir que impide a las partes volver a debatir sus pretensiones eh, respecto de la misma controversia. La ley previene los litigios que se repitan innecesariamente. Tenemos la fase impugnitiva. Esta fase impugnitiva nace a partir de la primera sentencia definitiva, ya que se realiza cuando las partes deciden apelar dicha sentencia. Bueno, la fase impugnativa se da en la segunda instancia, pero se debe de concebir que no es una nueva controversia lo que se ha de litigar, sino la continuación de la primera porque se interpuso un recurso de impugnación. De hecho, esta fase la conocen un tribunal superior de justicia, ya que ellos reciben las apelaciones a sentencias definitivas dictadas por un juez. Impugnativa se da la impugnación, que es el recurso que se puede interponer ante la sentencia definitiva, porque la decisión a la cual concluyó el juzgador no causó satisfacción a alguna de las partes litigantes. De hecho, se clasifican dos, en la horizontal y en la vertical. La horizontal es aquella que conoce, que el mismo juez que conoció en la primera instancia, también va a conocer en la segunda. Y las verticales son aquellas en la cual se cargará un juez o tribunal distinto del que él conoció y resolvió en primera instancia. Tenemos también la apelación. La apelación es un recurso que se impone ante la sentencia definitiva, que se solicita ante un juez de mayor jerarquía al que dictó la primera sentencia, para que modifique la sentencia que fue dictada por el primer juzgador. Esta se clasifica en total o parcial. La total es aquella que se apela toda la sentencia, la parcial es aquella en la cual solamente una parte de la sentencia es apelable. Tenemos también principal o accesoria. La principal no requiere que exista una apelación anterior y la accesoria sí requiere que exista una apelación anterior. Tenemos la ordinaria o extraordinaria. En la ordinaria se interpone más que nada en autos, en sentencias interlocutorias o en sentencias definitivas, con el objeto de que se modifique. Tenemos la extraordinaria, que esta tiene un efecto para que se desintegre la sentencia. Tiende a notificar ya la decisión para que, de hecho se conoce como un juicio de nulidad y tiene por objeto la reposición del juicio, del proceso. Después tenemos la apelación en ambos efectos, bueno, no solo, entendemos por efectos al devolutivo y al suspensivo. Bueno, en ambos aspectos se suspenderá la ejecución de los autos y sentencias interlocutorias y también se suspenderá la tramitación del juicio. En uno solo, es decir, en un solo efecto, que es el efecto devolutivo, se va a suspender, pero la ejecución de la sentencia y de la tramitación del juicio. Después tenemos diversos recursos de impugnación. Tenemos revocación, reposición y queja. En la primera, siendo revocación, en esta se interpone ante decretos o autos apelables
con la única intención de que sean modificados total o parcialmente. Y este se promueve ante un juez que dictó, se promueve ante el juez que dictó o quien sustituya a este. También tenemos el de reposición, que es lo mismo que la revocación, simplemente que se va a interponer ante un tribunal superior de justicia que conoce en segunda instancia. Y la queja es el recurso que se interpone por alguna de las partes respecto de que solicitó la sustitución de una resolución denegatoria. Tenemos formas anormales de terminar el proceso. El primero es el desistimiento, que más que nada es la renuncia de los derechos o pretensiones procesales. Se conocen tres tipos de desistimiento: el desistimiento de la acción, el desistimiento de la demanda y el desistimiento de la instancia. El primero desistimiento de la acción es aquel en el cual el actor recurre su derecho de acción y demandado al suyo en la reconvención o contrademanda. Una vez que estos hayan realizado su derecho de acción y después decidan ellos renunciar a ese derecho, es donde nace el desistimiento de la acción. Cabe aclarar que una vez que se renuncia a estos derechos no se podrán volver a reclamar. Es por eso que se dice que es una forma anormal de terminar el proceso. Después del desistimiento de la instancia es aquel que solamente podrá tener efecto cuando se desista antes de que se le notifique al demandado. Después tenemos el desistimiento de la instancia. Este desistimiento se realiza después de que se ha demandado que se le ha hecho se le ha notificado al demandado y en su caso también ha contestado la demanda. Y solamente se puede realizar este desistimiento con el consentimiento del demandado. Tenemos la caducidad de la instancia, que como bien dice, la instancia se ha caducado. Es un principio rectoral del proceso, la preclusión, que dice que una vez que se haya cerrado una etapa no podrá volver a regresarse a ella, y la parte que no haya ejercido su derecho procesal pues lo ha perdido. Y también se fundamenta cuando se supone que las partes al perder el interés dejan de actuar en el proceso. También tenemos el de convenio y transacción. Estos son parecidos ya que el convenio es un acuerdo de dos o más personas para crear, modificar o extinguir una obligación. Se establecen por términos que le benefician a ambas partes. La transacción, como ya habíamos visto en el video anterior, el Código del Distrito Federal, el Código Civil del Distrito Federal, en el artículo 2944 dice que la transacción es un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen alguna futura. Cabe aclarar que la transacción solamente se dará sobre derechos renunciables. También tenemos otra forma anormal de terminar el proceso, que es la conciliación y reconciliación. La conciliación también la habíamos visto en el video anterior y se dice que un tercero que funge como un conciliador compartirá con las partes litigantes medidas o alternativas para la solución de la controversia, y esta decisión solamente quedará a perspectiva de las partes si las aceptan o no. Y por último tenemos la reconciliación, que más que nada es que las partes hayan resuelto sus diferencias sin necesidad de que haya intervenido un tercero o haya influido alguna otra persona en su decisión. Por ejemplo, en un juicio de divorcio en el cual los cónyuges se arreglan sus diferencias y logran reconciliarse. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias.